Muy bien, vamos en la copia que tenemos de la Sagrada Escritura al capítulo 2 de Filipenses. Hoy terminaremos en el versículo 11. Ya hemos estado durante unas semanas antes del descanso que tuvimos y luego que reiniciamos, pero hoy ya terminamos en ese capítulo 11 para nosotros tener el esquema general de lo que es este mensaje, de lo que es esa exaltación aplicada, ¿cierto? Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, bendice esta palabra, bendice esta predicación, bendice a tu santa iglesia en todas partes. Muy bien, la semana pasada estamos viendo esta porción que hemos llamado la exaltación, de la gloria a la humillación a la exaltación. Hoy es la parte 8, hoy termina esa porción. La semana pasada vimos cómo es esa exaltación por parte del Padre, cómo arranca por lo cual Dios, por lo cual después de lo que venía de esa humillación, ya ese por lo cual Dios, después de él aceptar esa humillación por parte de su Hijo, una humillación perfecta, una humillación que lo llevó hasta lo más bajo que podía caer él para llevar sobre sí, sobre su cuerpo, el pecado de la humanidad. Vimos la semana pasada lo que era la resurrección. Dentro de esos pasos de exaltación del Padre, vimos la resurrección, vimos la ascensión al cielo, vimos que Él estaba sentado a la diestra del Padre, su coronación, vimos que también como sumo sacerdote era el gran intercesor delante del Padre. No existen más intercesores, el único intercesor es Jesucristo. Las religiones tradicionales podrán todos los días traer nuevos y nuevos intercesores que son completamente antibíblicos, que son una herejía. Y el regreso de Cristo, que será en el momento en que nosotros menos lo esperemos, el regreso a juzgar al mundo. Esa exaltación se da es porque Cristo es ese Dios encarnado, como lo explicamos de una manera especial la semana pasada. Vamos a continuar en la división del tema que tenemos. Vimos la semana pasada el principio de la exaltación, que era Dios. El segundo, cuál es el grado sumo de esa exaltación, porque Jesús es el Dios encarnado. Ahora vemos el tercer punto, que es nombre sobre todo nombre, y el cuarto punto, manifestación universal ante su nombre. Veamos, desarrollemos ese tercer punto, nombre sobre todo nombre. Y créanme que, como dice ese versículo 9, al final dice, Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo no creo que en la historia de la humanidad haya existido una persona a la cual se le hayan dado más nombres o títulos o descripciones de lo que es Jesús, que es una persona, que es Jesús. No existe ninguno. Sí, a ese, al Nazareno, al hijo del carpintero, al hijo de María, al hermano medio de Jacobo, José, Simón, Judas y sus hermanas. Sí, a aquel que nació en un humilde pesebre y que fue visitado no solo por estos humildes pastorcillos que fueron testigos de ese bellísimo, de ese primer villancico que fue cantado delante de ese pesebre y que lo vemos en Lucas 2:8. Vamos ahí, por favor. Lucas 2:8. Vamos a notar algo especial ahí. Dice así Lucas 2:8. En adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El primer villancico, el primer canto a ese bebé en ese pesebre. Pero miren lo que decían. Ahora, sino que también fue visitado no solamente por estos humildes pastores, sino también fue visitado por unos que decía que son, la escritura dice, unos magos de Oriente con regalos que significarían o tendrían la simbología más adelante de sus oficios futuros. Pero quiero que resaltemos lo siguiente. ¿Escucharon cuán bien lo que decían los ángeles? Decían Cristo el Señor. Y escucharon lo que dice el verso 11, lo que acabamos de leer. Dice que Jesucristo es el Señor. Toda exaltación recibida por Jesucristo por parte del Padre tiene un sello, tiene una refrendación. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor. Eso implica que es toda autoridad, todo señorío, toda alabanza, toda fortaleza, toda gloria, todo poder. Lo encontramos en ese nombre que es sobre todo nombre. Y créanme, dentro del estudio que estaba haciendo de este sermón, pude haber encontrado, creo que cercano a los 200 nombres o 200 títulos o 200 descripciones de las actividades de Cristo en la Sagrada Escritura. Voy a enunciar solamente algunos para que vean la hermosura y la profundidad de lo que tiene la Escritura en esto. Habla de Él como el intercesor. Habla de Cristo como el Todopoderoso. Habla de Él como el autor de la vida, el único y bendito soberano, el pan de vida, el Cristo, la vida eterna. Habla de Él como la puerta de las ovejas. Habla de Él como el testigo fiel y veraz, el primogénito de la resurrección, el buen pastor, el gran sumo sacerdote, el heredero de todo. Habla de la esperanza de gloria, el yo soy. Habla de él como la imagen de Dios. Habla de él como el Rey eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. Habla de él y se enuncia de él como el Cordero de Dios, aquel que él puso para recibir sobre él todo el castigo de toda la humanidad que había sido escogida por él. Habla de él como la vida, como la luz del mundo, como el que vive, como la piedra viva, como el Señor de todos, como el Señor de la gloria. Es nuestra salvación. Cristo es Dios fuerte. Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo es el príncipe de paz. Dice de él también que es la resurrección y la vida, que es el justo, que es el soberano de los reyes de la tierra, que es el Hijo del hombre, el único mediador, la verdadera vid, la verdad, el camino, la sabiduría de Dios, el consejero admirable, el verbo de Dios. Son algunos de los nombres, de las características, de los títulos que tiene Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios. Pero este compendio, este resumen que hicimos de más, que pueden ser más de 200, el nombre que recoge toda esta maravilla se encuentra en el Señor. El Señor. Jesucristo es el Señor. La frase de Jesús es el Señor, digamos que puede también considerarse como uno de los fundamentos principales del cristianismo. Estas palabras también indican que se le da a él toda completa autoridad sobre absolutamente toda la creación y absolutamente todas las dimensiones de la existencia humana. Es una frase importante y es una frase común. Y créame que en estos momentos de la humanidad, en estos momentos de pandemia, el saber que Jesucristo es Dios nos debe traer a nosotros una realidad donde nos tiene que recordar esa realidad del señorío de Cristo en medio de todos estos problemas del mundo. Él sigue sentado en el trono. Él es Dios. El reconocer que Jesús es Dios es aceptar también que Él tiene el control absoluto de todas las circunstancias que nos rodean,
las circunstancias de la historia, las circunstancias que hicieron que se escribiera la historia que nosotros ya vemos en textos, la historia que estamos viviendo hoy y la historia que se contará en el futuro. Él tiene todo el manejo de todas las dimensiones. La iglesia también, la Biblia enseña claramente que Jesús es el Señor. Si uno se va a Isaías, que sería mucho más extenso este mensaje, si nos vamos a Isaías, como él habla también denotando que Jesús es el Señor. No había nacido Jesús, pero el profeta ya lo había anunciado. De hecho, por siglo la confesión básica de cualquiera que se identifica públicamente como de Cristo es declarar Jesús es el Señor. Si alguien es cristiano, tiene que tenerlo demasiado claro. Muchos seguidores durante todos los tiempos de la humanidad, durante todos los lugares, siempre han expresado en su bautismo que Jesús es el Señor. Y todas aquellas personas que son confrontadas de una manera fuerte sobre su fe, tienen que tener claro o tienen que tener esa herramienta para decirles, miren, Jesús es el Señor. Jesús no es una energía, Jesús no es un holograma, Jesús no es un pedazo de Dios, Jesús no, Jesús es Dios. Y vamos a la escritura. Vamos a la escritura quizás para que recorramos durante 4 o 5 versículos y encontremos ese mensaje de que Jesús es nuestro Señor. Vamos todos a Romanos 19. Romanos 19. Dice así la escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y no estoy hablando de aquella confesión, de aquella hacer esta oración de entrega para que tú entres al reino de los cielos. No, esto es una confesión que sale del corazón. Alguien que tiene el Espíritu Santo dentro de su vida solamente podrá entender y podrá decir que Jesús es el Señor. Vámonos a Juan 3:16. Todos conocemos esta porción de la escritura de Juan 3:16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, o sea, en el Hijo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, o sea, por Cristo, por nadie más, solamente por Cristo. Si tú le rezas a algo más para tu salvación, estás buscando irte para otro lado, no para el cielo de Dios, no según lo que dice la escritura. Miren cómo dice el verso 18. El que en él cree no es condenado, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y si tú no crees en Cristo, ya eres condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y el nombre es Jesús, el Señor. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 3, primera de Corintios 12:3, dice así, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, morando en tu vida, es muy fácil que de ti salga esa expresión de que Jesús es el Señor, y lo que diga Jesús, eso haré, y buscaré la salvación por medio de Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, porque es el único camino. Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, por Cristo. No existe otro camino. Si tu religión tradicional te ha enseñado otro camino, te está llevando, te está direccionando directamente al infierno. Efesios 4:3, miren lo que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un único Señor, una fe y un bautismo. En primera carta a Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, dice, que guardéis el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, sin ni reprensión,
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, como es anunciado en los tiempos, será anunciado en los tiempos finales, como dice el Apocalipsis, el Rey de reyes y Señor de señores. Existe un político, periodista y teólogo holandés que voy a traer la referencia de lo que él hace acerca de esta porción. Este se llama Abraham Kuyper. Él nació en 1837 y murió en 1910. Él describe de una manera muy elocuente, de una manera muy veraz, ese señorío de todo, de Cristo sobre absolutamente todo, cómo él tiene la suprema autoridad de todo. Miren cómo dice, abro la cita, no hay un solo centímetro cuadrado de todos los dominios de la existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame y diga, es mío. Ni un solo centímetro cuadrado en todo el universo, de miles y miles de millones de galaxias, una dimensión que nosotros no entendemos. De hecho, no solamente, y cierro la cita ahí, de hecho, no solamente Jesús es el Señor, sino que es el Señor de señores y Rey de reyes, y no hay nadie como Él, como dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Jesús siempre continúa siendo el Señor soberano, pero necesitamos recordarlo constantemente y vivir de acuerdo a esa gran verdad. Por eso lo repetimos tanto, para que quede grabado en nuestras mentes que Jesús es el Señor. Podemos tener una gran inquietud y quiero que la despejemos en un momento. ¿Cuál sería esa inquietud? Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre y Cristo fue exaltado. ¿Esto implica que Cristo antes no tenía un nombre que es sobre todo nombre? Cristo tuvo que humillarse para recibir eso. Entonces, Cristo no tenía todo eso antes de la humillación. Y la respuesta es sí y no. Sí lo tenía, porque Cristo es Dios y él tenía todo eso antes de la humillación, pero Cristo también es hombre. Su exaltación fue hecha sobre su humanidad. Su divinidad no necesitaba exaltación. Él siempre ha sido el Hijo de Dios, el digno de honra, de adoración, de obediencia. Nosotros los cristianos afirmamos que Jesucristo es el Dios hecho hombre. En su humanidad Jesucristo fue exaltado. En su humanidad Jesucristo fue resucitado. En su humanidad Jesucristo fue llevado al cielo. En su humanidad Jesucristo fue sentado a la diestra del Padre. En Apocalipsis 19:6, y con el título que le han puesto algunas personas a porciones de la escritura, dice las bodas del Cordero, y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y es lo que tiene que quedar en nuestros corazones, Jesucristo reina. Él es el Rey poderoso. Luego de entender que es este nombre sobre todo nombre y el cual es el Señor, vamos a esa manifestación que trae ese nombre. Luego de ese nombre hay una gran manifestación, versículo 10 de ese Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús, o sea, Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo esto que estamos viendo es para la gloria de Dios. No existe ningún momento en la historia de Jesucristo, en todo lo que sabemos de Jesucristo, que él hubiera pensado por 2 microsegundos que la gloria era para él. Toda la gloria era para el Padre. Él sigue siendo ese humilde siervo del Padre. Ese texto, mire cómo nos dice, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. La pregunta pudiera ser, pero bueno, ¿eso cuándo será? ¿Eso cuándo será? Y en este sentido podemos responder que eso quizás pueda empezar cuando nos muramos o cuando Jesucristo regrese o cuando
cuando Cristo venga, vamos a confesar todos que Jesucristo es el Señor y se va a doblar toda rodilla. Pero en este sentido tenemos que ser muy claros que ya en este momento las rodillas de nosotros se doblan delante del Señor y nosotros, los creyentes, confesamos que Jesús es el Señor. No es necesariamente que tiene que ver en el momento en que Él regrese o que muramos. En este momento, en la tierra, nosotros nos arrodillamos delante del Señor y nosotros confesamos que Él es el Señor. Ya lo hacemos. Ahora, los creyentes, los redimidos hoy, otros lo van a hacer después, dentro de unos días, en unos meses, quizás en unos años, si el Señor se demora en regresar. Y otros, los últimos, lo harán al final, en el momento que Él regrese. Pero saben, esas personas no la van a hacer con la alegría y el gozo que nosotros lo hacemos. Esa gente la va a hacer con gran tristeza. Todos, absolutamente todos, doblaremos la rodilla y confesaremos que Jesús es el Señor. Todos. Ahora, unos lo harán con alivio, con alegría, con satisfacción, cuando estemos en los cielos. Y créame que eso lo vamos a confesar con todo gozo y con todo deleite, con el alivio de que estamos en su gloria. Pero otros lo harán separados de Él. Separados de Él se tendrán que arrodillar, van a gemir, van a padecer por toda la eternidad. Ese día van a lamentar que se burlaron de la fe cristiana, que se burlaron de todo lo que nosotros decíamos. Van a entender en ese instante, en ese segundo, cuando suene esa final trompeta, de que de verdad ellos estaban equivocados, de que habían rechazado la fe cristiana, que había pasado una cantidad de días, de meses, diciendo, sí, después voy a la iglesia, después los acompaño, después escucho ese mensaje. Y muchos se lamentarán de no haber tomado en serio, no solamente, no mis palabras, sino las palabras de Jesús. Y créanme, hice énfasis en que son muchos, porque vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos todos a Mateo 7:22, quizás una de las porciones de la escritura más duras, más difíciles de escuchar. Mateo 7:22 y 23. Vamos todos ahí para que lo tengamos. Mateo 7:22. Mire lo que dice el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. No fue que te conoció y después te desviaste. No, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Qué sentencia tan difícil. Qué porción de la escritura tan difícil. Hermano, amigo, no seas tú de esas personas que por estar en una religión equivocada, tradicional, o ser un ateo, o no considerar las palabras de Cristo, a ti te va a tocar esto. Ay, pero yo a la gente le decía, Dios te bendiga. Ay, el Señor, yo creo en Jesús, yo creo en el Señor. Eso no es suficiente. Tú tienes que ser testimonio de Él. Tú tienes que tener al Espíritu Santo dentro de tu vida y confesarlo genuinamente que Jesús es el Señor. El remordimiento de esas personas será terrible, el lamento será real y el gemir será permanente por toda la historia hasta siempre. Eso no lo entendemos. Pero esto que acabo de decir lo quiero detallar un poquitico más para que quede grabado en la mente de las personas, de nosotros como creyentes, para entender algo bien que la Escritura quiere darnos hoy. Habló el Señor, habló Pablo por inspiración del Espíritu Santo de 3 categorías. Mire que habló de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Simplemente Él está recogiendo, está recolectando el universo entero y diciendo que todos, absolutamente todos los que están allá, aquí, abajo, todos confesarán a Jesucristo como Señor. No se va a quedar alguno de estos ateos ahí diciendo,
el día que muera Ginás, nuestro científico colombiano, que es completamente ateo, de las personas que más conocen del cerebro humano y que no cree en Dios, esa persona va a doblar sus rodillas delante del Señor. Todos los amigos que son ateos, que odian a Jesucristo, ellos también, yo los veré doblando su rodilla y enunciando que Jesucristo es el Señor. Mira, en ese momento no van a volver a hacer, no van a volver a hacer. Todos van a ser creyentes, todos van a saber que Jesucristo existe. Unos van a tomar esa decisión posterior, o sea, van a conocer al Señor posterior, ya no les va a servir, porque luego que suene esa final trompeta, ya no existe otra oportunidad, no existe un purgatorio, no existe eso, una salvación posterior. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice los que están en los cielos? ¿Quiénes están en los cielos en esta actualidad? Hay dos grupos. ¿Quiénes son los ángeles y los creyentes redimidos? Sus espíritus están ahí, sus cuerpos están todavía en las tumbas esperando la resurrección cuando el Señor Jesús regrese. Entonces, los que están en el cielo ya están reconociendo que Jesucristo es el Señor y están doblando sus rodillas, lo están adorando y lo están confesando realmente el señorío de Jesús. ¿Qué pasa con los de la tierra? Como lo dije yo ahora, pero quiero hacer un énfasis también ahí. ¿Quiénes son los que están en la tierra? Ahora, eso se refiere a nosotros, como lo dije ahora. Nosotros doblamos nuestra rodilla y toda lengua en la tierra el día de hoy confiesa que Jesucristo es el Señor. Doblamos la rodilla y ¿saben por qué? Por gracia maravillosa de Dios y por esa sumisión que tenemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Somos parte del grupo que está en la tierra, hombres y mujeres que doblan la rodilla a Cristo, que lo confiesan como Señor. Somos aquellos que estamos cobijados por esos versículos que tenemos en Romanos 10, del 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El resto de la gente que está en esta tierra también doblará la rodilla ante Jesucristo, pero vendrá el día cuando Él regrese a esta tierra y doblarán la rodilla por obligación. No habrá otra alternativa. Miren cómo dice la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 1, versículos 7 a 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Huyan de este versículo, amigos. ¿Qué es tener la presencia del Señor y disfrutar del poder de su gloria? Algunos, muchos, doblarán la rodilla en oración y amor, y otros lo harán con terror, con temor, con angustia, para entrar en ese castigo eterno y en esa condenación, y así tendrán que doblar la rodilla. Cuando él regrese, cuando Cristo regrese a someter la tierra, Él destruirá a los impíos de la tierra y los arrojará al infierno y establecerá su reino y tomará a su reino a los suyos y los llevará consigo. Los cabritos, los perdidos, se postrarán también ante el Señor, ante su señorío, sucumbirán ante su señorío también, pero serán destruidos. Serán destruidos, no destruidos como piensa la gente que se destruyen y ya no viven más, no. Serán arrojados a ese lago de fuego y azufre para un tormento eterno. Las ovejas serán llevadas al reino y los cabritos expulsados, como dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y tenemos un tercer nivel, los de debajo de la tierra.
Eso habla del lugar de castigo eterno que conocemos como el infierno. Existen personas que están allá hace más o menos 6.000 años en ese sitio, el infierno, la antesala del lago de fuego y azufre. Están esperando el juicio para ratificarles, para mostrarles por qué son condenados. Ahí está ocupado por demonios condenados y por hombres condenados. Jesucristo ahora está recibiendo la adoración sin estorbo de los elegidos y de los santos ángeles y de los espíritus de los hombres justos hechos perfectos, los santos redimidos en su presencia. Él ahora está recibiendo la adoración aquí en la tierra, en esta tierra, por parte de los santos que lo aman y creen en él y por gracia han sido salvados. Y él algún día vendrá a la tierra y él demandará por obligación la adoración del mundo incrédulo. Ellos doblarán la rodilla ante él y lo confesarán como el Señor sin opción alguna. No van a tener ninguna opción. Después él los arrojará al lugar preparado para el castigo eterno y el encarcelamiento del diablo y sus ángeles caídos. Entonces, la categoría de los que están debajo de la tierra será ocupada por los demonios condenados, los hombres condenados, quien también llevarán el señorío de Cristo en una expresión interminable de su ira por los siglos de los siglos de los siglos, dice un pastor. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? A los amigos, a los que no están en Cristo, a los que no doblan su rodilla delante de Cristo. ¿Delante de quién doblas tú tus rodillas? Ante un santo. Tú entras a un templo, una iglesia, y te arrodillas delante de un santo con X nombre. Tú doblas tu rodilla delante de la Virgen María. Tú doblas tu rodilla delante del Papa de Roma. Tú doblas tu rodilla ante un santuario extraño. Créeme que la única persona delante del cual se debe doblar la rodilla es únicamente delante de Cristo. Si lo haces delante de un monumento, de una hostia, de algo que no es Cristo, créeme que tú vas para el infierno. ¿A quién le confiesas tu señorío? El siglo pasado fue el siglo de mayor exaltación de María. El mayor exaltación de María. María no ha escuchado ni una de las oraciones que tú le has hecho aquí en la tierra. No lo ha escuchado. Y tú te doblas las rodillas delante de ella. Tú te vas a ir al infierno si no corriges lo que estás haciendo. Si no lo haces delante de Cristo, lo vas a hacer a las malas. Ahí te doblarás. Y tú, si algún día has sido un turista que ha ido al Taj Mahal, por ejemplo, y tú te has quitado los zapatos antes de entrar a ese templo en respeto a no sé qué cosa, ahí tú tienes que arrepentirte. Si tú has entrado a templos budistas y han tirado monedas delante de unos pozos para pedir no sé qué cosas, tú estás incumpliendo, porque la única rodilla, el único honor, honra, gloria, respeto lo merece es Jesucristo. El hecho de quitarte unos zapatos y entrar ante un templo de un Dios pagano es adorar a ese Dios. El hecho de que tú entres a una misa católica, estás irrespetando el nombre de Dios. Ahí no está el Espíritu Santo. Los conjuro, amigos, a que vayan a Cristo, vayan a Él en arrepentimiento y fe. La Sagrada Escritura en todo el Nuevo Testamento no hablan sino de Cristo. No hablan que ni se arrodillaban delante de Pablo, ni delante de Pedro, ni delante de María, ni le pedían cosas a María. No, era solamente Cristo. Te han distraído de tu fe, te han puesto a mirar para otro lado. Por favor, rectifica. Ve a Cristo solamente en arrepentimiento y fe. Es la cruz del Calvario la que nos puede mostrar cuál es el camino. Es la cruz. Arrepiéntete. Ahora tienes vida. Mientras hay vida y esperanza. Para la iglesia, quiero que recordemos algo cuando empezamos esta serie de humillación y exaltación. Y es el versículo número 5. Esto antecedió todo esto que hemos visto. Y miren la importancia de este versículo 5. Miren, dice, haya pues en vosotros este sentir
que hubo en Cristo Jesús, coma, no punto, hablando de algo pasado, no, coma, que sigue hacia adelante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Haya pues ese sentir. Acabamos de ver la descripción de lo que debe tener ese sentir en nosotros. El apóstol Pablo acaba de exhortar a los filipenses en el versículo 4 a no mirar o velar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, los unos y los otros. De inmediato los desafía a tener la misma actitud mental que Cristo tuvo. El Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos, como dice Marcos 10:45. Esa actitud mental implica un serio compromiso con la autonegación en pro del servicio de los demás. Estar dispuesto a ocupar el lugar de siervo con el fin de glorificar a Dios y ser de bendición a los creyentes. Ese versículo 5 con el que necesariamente se tiene que terminar esta porción, devolvernos hasta el 5, porque ahí está lo que se necesitaba. Ese versículo nos exhorta ahora a la luz de todo esto que vivimos, que debemos buscar el bien de los otros. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, hasta la muerte. Y esto es, mis hermanos, completamente confrontativo. No, de verdad que no estaríamos en el mismo sentir que Cristo, en la misma actitud que Cristo tuvo, a menos que estemos dispuestos a morir por el bien de otros. Y eso aplica necesaria y directamente a la iglesia, a la unidad de la iglesia. Es la intención del apóstol Pablo por el problema que tenía con Evodia y Síntique. Era el sentido de él, era la unión de la iglesia. Que debes estar dispuesto a morir antes de separarte de tus hermanos, antes de separarte de tu iglesia e impedir que Satanás ate la vida de tu hermano cualquiera que sea. Cristo cruzó el cielo y murió bajo nuestra maldición para reunirnos. Por eso, todo lo que vimos la semana pasada, la muestra de esa exaltación de Cristo y que Él sea el Señor, la muestra es la iglesia, ese organismo vivo, esas piedras vivas. La iglesia es luz para el mundo, es sal para la tierra. Eso es la iglesia. Cristo cruzó el cielo y murió bajo esa maldición que tenía nosotros para reunirnos, para tenernos en un cuerpo. Él lo unió con sangre y no se puede separar, y es un imperativo divino para nosotros. No podemos ni siquiera pensar en separarnos los unos y los otros, ni siquiera que nos pase por nuestra mente, porque no existe ninguna razón justificable para eso. Si somos hermanos, no existe ninguna razón justificable para que la iglesia se atormente por nosotros mismos. Dios bendiga su palabra y bendiga su vida. Bendito Dios, adorable, soberano, gracias. Gracias por la exhortación y ayuda de tu palabra. Gracias por entender a quién nos tenemos que dirigir. Gracias porque nos hemos equivocado con idolatrías extrañas, con idolatrías raras. Nuestro corazón, como decía alguien, es una fábrica casi que incansable de tener ídolos. Pero lo único que nosotros tenemos que enfocar es en Cristo, el autor y consumador de la fe, aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Gracias, Señor, por esta exhortación, y te suplicamos que el Santo Espíritu la aplique a nuestros corazones, que aplique a nuestras vidas, que cada día en el conocimiento y la profundidad de Cristo nos lleve a más santificación, a más lucha contra el pecado. Somos pecadores. Es imposible todavía en este lado de la eternidad dejar el pecado completamente, pero tenemos a Cristo, nuestro abogado, nuestro Salvador, aquel que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Oh, qué maravilloso eso. Qué maravilloso que Cristo
no solamente muere en la cruz del Calvario por nosotros, sino que además está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque ese fardo inmenso, grande de pecados que arrastramos durante toda la vida fue llevado a esa cruz del Calvario y enterrado, llevado a la profundidad de los mares. Como dice la Escritura, Dios nunca se acordará de ellos. Aquellos que el Hijo llevó sobre su cuerpo, que fueron llevados a la cruz del Calvario, nunca se tendrá recordación de ellos. Señor, guárdanos, Señor, protégenos. Señor, permite que esta palabra también llegue a muchas personas que tienen dudas acerca de Cristo, de que la salvación no tiene ningún camino extraño ni distinto a Cristo. Gracias porque Él mismo lo anunció, que era el camino, la verdad y la vida. Señor, haz que nuestras familias, amigos, aquellas personas que pertenecen a la religión tradicional y han encontrado un camino de atajo extraño al cielo, a ti, a Dios, que son santos o vírgenes, Señor, haz que recapaciten, porque toda aquella persona que doble su rodilla delante de la Virgen María o delante de cualquier santo o cualquier Shiva o Vishnu está condenado al infierno. Ten misericordia de ellos. Señor, te suplicamos por el próximo redimido, por el próximo salvo de nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a recibir la bendición de parte del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorarás las naciones de la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén y amén.